Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al Museo Reina Sofía. A este encuentro Coleccionar el Presente, este seminario internacional que durante los próximos 3 días nos convoca a pensar las prácticas performativas y su relación con la colección y con el museo. Estos 3 días de encuentro en los que tendremos debates, mesas redondas, también performance, una visita a la colección y que hemos organizado desde el Departamento de Colecciones y el de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía. Yo soy Sara Buralla, soy coordinadora de Museo en Red aquí en el museo y soy también coordinadora de Our Many Europes, nuestras muchas Europas, que es el proyecto de 4 años que el Internationale, la Confederación de Museos e Instituciones dedicadas al arte contemporáneo en el marco europeo, pero también con alianzas y con tejidos que se expanden más allá del territorio europeo. La Internationale desde hace más de una década se despliega como una suerte de alianza de instituciones que funciona a partir de líneas programáticas desde las que convocamos proyectos, investigaciones, pero que a su vez tiene otro reverso que tiene que ver con grupos de trabajo transversales y permanentes en los que las personas que trabajan en las instituciones del Internationale generan marcos de encuentro, de reflexión, de intercambio sobre las prácticas que llevamos a cabo en las instituciones artísticas y también espacios de fricción, de cuestionamiento, donde reflexionamos sobre, como decía, sobre la práctica institucional. Y fruto del trabajo, uno de estos grupos está dedicado precisamente a las colecciones en los museos y han estado durante los últimos 4 años trabajando sobre esta idea de la posibilidad o no de coleccionar las artes vivas y fruto de este trabajo han realizado una publicación digital que podréis encontrar en el Internationale Online, que es la plataforma online desarrollada por el Internationale y que presentaremos el viernes aquí en el museo por la mañana. Quería daros algunos breves apuntes técnicos en relación al encuentro. Todo el encuentro se desarrollará en castellano y en inglés, todo estará traducido. Gracias a las traductoras, a las que desde ya damos nuestro agradecimiento por el duro trabajo que les espera estos 4 días. Podéis recoger los dispositivos en la entrada del auditorio. Y también contaros que después de estas 2 presentaciones con las que arrancamos el encuentro, habrá una visita guiada que era con inscripción y cuyas plazas se han agotado muy rápido, cosa que lamentamos para aquellas que no habéis podido tener una plaza, pero os animamos a venir a visitar la colección y a volver todas las veces que queráis, porque como sabéis el museo es gratuito todos los días de 7 a 9, así que estáis invitadas también a visitar la colección después de las intervenciones. Y también otro breve apunte es que mañana y pasado las mesas redondas serán en este mismo espacio, pero como comentaba tenemos 2 performances en el marco del seminario. El jueves la performance de Benvenuto Chabajay, Almas en Retorno, Popol Vuh, como parte del programa Uniones Libres que organiza el Departamento de Actividades Públicas junto con colecciones, como una suerte de experimento de activación de los relatos y de las obras que veis en la colección. Y esta performance será en sala y también era con inscripción, las plazas están agotadas y se quedan algunas libres a las que estáis en lista de espera, os lo comunicaremos. Y el viernes la performance de Leonor Serrano Rivas, de Castle of Cross Destinies, que es una performance, una pieza duracional que comienza a las 12 del mediodía y termina a las 8 de la tarde. Podéis inscribiros en la web y podéis ir y habitar y participar de la pieza en cualquier horario y permanecer en la sala todo el tiempo que queráis. También os animamos a ir a la exposición de Leonor que se inauguró ayer aquí en el museo y a que os inscribáis en la web para venir a la performance. Por último, y como así a modo de inauguración, ya no lo repetiré, pero sí queríamos dar las gracias a muchas personas que han hecho posible este encuentro. En primer lugar, por supuesto, a todas las ponentes, a las artistas, programadoras, comisarias, personas que están reflexionando sobre la performance y que han querido venir estos días a compartir con nosotras sus prácticas y su saber.
A las compañeras del Internacional que han venido desde sus distintas instituciones a participar de este debate y enriquecerlo con sus perspectivas. A la Fundación Museo Reina Sofía, que nos ha apoyado para poder llevar a cabo la performance de Benvenuto. También a las compañeras y compañeros del Departamento de Exposiciones del Museo y del Departamento de Registro, sin las cuales, sin su apoyo, no podríamos haber llevado a cabo la performance de Leonor. Y personalmente también a todo el equipo coordinador y a todas las personas que hacen toda esa ingente cantidad de trabajo invisible que hace posible que estemos hoy aquí disfrutando de este seminario. Y bueno, nada más también, como imaginaréis, ¿no? Este seminario sobre colecciones llega al museo después de más de 10 años de trabajo con la colección, ¿no? De un trabajo ingente y de la última presentación el pasado noviembre de la ampliación y la reordenación de la colección del museo. Y es por eso que en esta tarde así inaugural contamos con Manuel Borja Villel, el director del museo, que introducirá también el seminario, y después con Rosario Peiró, la jefa del área de colecciones del museo. Así que sin más, os agradecemos vuestra presencia y doy paso a Manuel Borja Villel. Bueno, pues muchas gracias, Sara, y gracias a todo el equipo, gracias a María, que no sé si está por aquí o le ha dado un ataque, es que le he dicho que no iba a venir, le he dicho que no estaba aquí y se lo ha creído. Entonces no sé si está por aquí todavía o no. Gracias a todo el equipo de la Internacional y bueno, lo importante es que veáis la colección, porque la colección tiene algo de performativo, de afectivo, en el sentido que Jameson le daba la palabra, en el sentido de algo que es difícil o imposible de categorizar, de clasificar, una idea de efectos que tiene no mucho que ver con cómo se utiliza la idea de efectos hoy en día, pero hay un elemento performativo en la colección que hace que básicamente lo que pueda decir ahora son algunas ideas, algunas claves, pero que no reemplacen en absoluto la visita a la colección. La colección son, ahora no me acuerdo, 18.000 metros cuadrados, 11.000, bueno, parecido, son bastantes. Es imposible ver en una visita, de hecho está pensada para que pueda haber muchos recorridos, que digamos el público, el visitante pueda hacer su propia visita y su propio recorrido. Yo simplemente dar tres claves, 3,5, digamos, sobre tres aspectos que de algún modo entran en tensión en la colección. Por un lado, la colección tiene algo de visión retroperspectiva, tiene una visión histórica, tiene algo de historia de la recepción, tiene algo donde se hace un ejercicio de pensar la historia a partir de los documentos, a partir de cómo cómo se reaccionaba en determinados momentos a determinadas exposiciones, qué significaban ciertas exposiciones para determinados artistas. Creo que eso sí es importante, pero porque creo que es importante no desplazar las preguntas, no desplazar las cuestiones, no desplazar las interpelaciones. Comentaba en alguna ocasión que me tocó dar una charla en Zoom sobre la exposición que teníamos de Mario Merz, y alguien que estaba, de hecho, en Estados Unidos cuestionó a Mario Merz, un artista de Turín, cuestionó que se apropiase, cuando hacía los iglús, de una forma, de un tipo de representación de los inuit, de un tipo de cultura. Y obviamente la pregunta era incorrecta, porque Mario Merz no tenía ni idea. Mario Merz estaba más bien relacionándose con las cúpulas geodésicas que estaban muy de moda a través de Fuller. En aquellos momentos se hablaba de ellas en Europa.
Mario Mersch tenía que ver, o los iglús de Mario Mersch tenían que ver con las tiendas de ciertas culturas nómadas que estaban alrededor de Turín en aquellos momentos, y por tanto el trasladar una pregunta de hoy a un momento del pasado puede generar malos entendidos. Pero la pregunta tampoco, eso no quiere decir que no seamos críticos. El problema era por qué los inuit no eran un tema para Mario Mersch, igual que por qué el feminismo no era un tema todavía para Mario Mersch. Entonces, ese ejercicio, esa tensión entre un intento de pensar el pasado, de entender el pasado tal y como se entendía en su momento, de relacionarlo con el presente, es algo que es constante en toda la colección. Y lo podemos ver ahora con algunos ejemplos. Por otro lado, en el presente hay unos temas, hay unas ideas que nos hacen ver cosas que estaban invisibles, que necesitaban ser replanteadas. La idea de la diáspora es una condición contemporánea, hace que sí o sí este museo se tenga que plantear la idea del exilio. La idea del exilio implica también el pensar cómo trabajan aquellos que están, digamos, trabajando, están hablando, están en un entorno que es totalmente distinto al suyo, que hablan una lengua que no es suyo. Significa también el pensar cómo viven aquellos que están en un paréntesis permanente, aquellos que saben que el país en el cual están no es exactamente el suyo y saben que si vuelven alguna vez al país del cual salieron ya tampoco será el suyo. Ese estar en continua suspensión es algo que es una condición contemporánea y que nos hace también replantearnos, nos hace cuestionar cómo se ha escrito la historia, por qué ciertas voces han sido silenciadas. Ese es otro aspecto de la colección. Y luego, finalmente, el tercer aspecto tiene que ver con el hecho de que trabajamos con hechos artísticos, obras de arte. Los curadores, todas las personas que han trabajado en la colección, y diría que la colección en este caso sí que es un resumen de un trabajo absolutamente colectivo. Cuando vayáis por la colección, algunos de los que hayáis seguido la programación podréis ver que obviamente está la colección, que es el núcleo, pero hay huellas permanentes de programas públicos, de programas de cine, de actividades, de performance, de acciones, de relaciones del museo con otras instituciones de la internacional, y digamos ese trabajo colectivo está ahí situado. Y en ese trabajo colectivo sí que hay un elemento constante, y es que más allá de estos aspectos discursivos, de esta tensión entre una historia de la recepción, entre un pasado y unos temas que son acuciantes, que son del presente, trabajamos con objetos artísticos, con hechos artísticos. No me estoy refiriendo a una idea tradicional, reaccionaria, de que la obra de arte tiene que ser un objeto, sino más bien a la idea de objeto en el sentido del cual hablan, digamos, los pensadores del realismo especulativo, del realismo especulativo, en el cual todo objeto tiene, digamos, se retrae, da un paso hacia atrás siempre. Todo objeto tiene un elemento de enigma, un elemento que responde a una pregunta con otra pregunta, un elemento que es casi como un bucle, como la cinta de Moebius, que cuando parece que va a salir vuelve a entrar. Ese entrar y salir permanentemente es algo que genera una resistencia a ser absorbido por cualquier discurso. Y eso para nosotros es agencia. Eso para nosotros tiene que ver con la necesidad de que el público, de algún modo,
tome una decisión. Y hay algunas salas en las cuales lo podréis ver muy claramente. Voy a mencionar ahora algún caso donde hay una serie de críticos que escogían los mismos artistas para, digamos, proponer obras, discursos totalmente, a veces, antagónicos. Y el tercer elemento y medio, el medio, tiene que ver con cómo se relata esto. En cada época hay un privilegio, una forma de relatar. En el siglo XV era posiblemente el tableau, el cuadro. En el XIX claramente era la novela, esta novela que se publicaba a menudo por fascículos. Posiblemente en el siglo XX sea el cine. En el siglo XXI yo diría que es la serie. La idea de serie que implica la idea de fragmento, implica la idea de que a veces hay aspectos que no tienen, que quedan sin salida, que son dead ends, aspectos, saltos y esto lo podréis ver cuando paséis por la colección, saltos de una sala a otra, que parece a veces que sean saltos donde no hay solución, donde hay una ruptura, pero cuando se ve todo el conjunto se ve que esta fragmentación va teniendo múltiples lógicas, donde hay autores o personajes que desempeñan un papel en un lugar, en un momento determinado, y luego pueden tener otro. Ese tener otro papel, de hecho, es algo que ocurre en la historia, y os mencionaré algunos ejemplos para ver cómo esto ocurre. Esto ha hecho que la colección esté dividida por el momento en 8 episodios, 8 episodios que se pueden ver de forma autónoma, que se pueden ver, si alguien tiene, digamos, las ganas o la fuerza, de modo continuo. Se puede saltar un aspecto o entrar en otros, y por tanto tiene un elemento de apertura, de estar siempre inacabado, que no quiere decir en absoluto ni falta de tomar partido ni eclecticismo. Hay una toma de partido bastante clara por determinadas posiciones éticas, políticas o históricas, pero que sí que habla de una visión, como digo, fragmentada, y sobre todo de otra forma de relatar que no tiene nada que ver con la historia lineal occidental, casi consecutiva, donde hay casi un final, sino que tiene bastante que ver con un cierto tiempo en espiral, donde el pasado vive como fantasma en el presente, y lo veremos con algunos artistas muy emblemáticos de la historia del arte español, que aparecen y viven de diversos modos, incluso a veces de modos de los cuales ellos mismos no eran muy conscientes en su propio, porque también se habían construido su propia historia. Había dicho 3,5 puntos, pero de hecho son 4,5, son 5. El museo es también un museo situado, es un museo situado a muchos niveles, pero es un museo que está en un lugar determinado y habla desde este lugar, no esconde que habla de este lugar, y por tanto la relación está hecha a partir de un contexto muy específico. Eso quiere decir que las obras, lo que veréis en la colección, tiene sentido aquí, pero en absoluto es un museo, por supuesto, que se llama Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del mismo modo que se llama Reina Sofía, pero la obra emblemática es una obra republicana, que es el Guernica. De nacional, lo que creo que tiene, espero, es un cuestionamiento de esa propia categoría. Si antes hablamos de la idea de las fronteras, justamente todo lo contrario, pero parte de una historia muy concreta. Parte de una historia muy concreta que hace que, a pesar de que la colección, que ha sido un esfuerzo ingente, y aprovecho para dar las gracias a Charo y a todo el equipo de colecciones, a Lola, que está por ahí, al resto de equipo, Carolina, en fin, a los que no veo. Pero dicho esto, en este momento ya sería
y no os asustéis, ya sería el momento de volverlo a replantear, porque hay, precisamente porque es una historia relacional y esa historia en relación va cambiando continuamente y por tanto hay una historia que tiene que ver con el colonialismo, hay una historia que tiene que ver con historias olvidadas, con historias reprimidas que creo que son importantes el tener en cuenta. Y ya sin más os voy a dar algunos ejemplos, no sé si me estoy enrollando mucho. ¿Voy bien de tiempo? Entonces, el primer ejemplo de esta, digamos, de esta tensión entre pasado, presente, de esta reconstrucción de esta historia de la recepción. Por un lado hay una sala donde se reconstruyen más o menos una exposición que se hizo en el MoMA a principios de los 60 y otra que se hizo similar en el Guggenheim con algunas pequeñas diferencias. Era una exposición en la cual se hablaba mucho de esta historia que ya conocemos, que es, digamos, la exportación de un cierto tipo de arte por parte del régimen, que daba un nivel de abertura fuera, mientras que dentro se mantenían todos los aspectos autoritarios. Es también una colección, nos habla de cómo había unas guerras culturales a muchos niveles, guerras culturales dentro del MoMA entre Alfred Sbar y Sweeney, entre Alfred Sbar que defendía a Picasso, Sweeney que defendía tal vez más a Miró, guerras culturales entre diversas posiciones en el mundo de Estados Unidos y eso en el mundo entre Estados Unidos y Europa. Si hacéis un recorrido, que creo que sí que lo vais a hacer, por esa zona, se puede ir viendo. A nosotros lo que nos interesaba era mostrar esa sala, mostrar cómo ellos se veían, mostrar cómo en este caso los artistas de la época trataban desesperadamente de conectar con un supuesto lenguaje universal, un lenguaje de apertura, un lenguaje de libertad. Curiosamente, ese lenguaje universal de apertura era siempre gestual, era siempre de un determinado modo. De hecho, muchos de estos artistas eran bastante beligerantes contra otro tipo de manifestaciones artísticas, véase figuración, etcétera, etcétera. Y curiosamente, esta cosa universal se hacía de un modo muy español en un sentido muy tópico. Como veis, todo es bastante blanco y negro, todo es bastante dramático, de algún modo responde a, digamos, tiene bastante de bienvenido Mr. Marshall, responde a la visión que he estado en la Fundación Tapies 9 años, en fin, no voy a renegar de nada de esto, pero al contrario, son grandes artistas, pero que su visión era un poquito esta. Esto aparece en ese contexto, situado en un momento de Guerra Fría, situado en un contexto muy específico. Si tenéis muchas ganas, mucha fuerza y sobre todo si convencéis a seguridad de que os abra Nouvelle Cero, cosa que va a ser imposible porque está cerrado por obras, pero entonces me tenéis que creer. Ahí entramos en otro momento, que es el momento de la transición, el momento de los años 80, principios de los 80, donde también hay una historia, una microhistoria, que es en el 86, se crea este museo como centro de arte, se crea con una gran exposición en su momento. Era la época en la cual se hacían muchas exposiciones de coleccionistas, Beyeler, Pansa di Buomo, de hecho la idea de que se fijasen en coleccionistas, la idea de propiedad, digamos, es muy permanente en digamos, en las exposiciones que se hacían en ese momento, es muy permanente. Si leéis las reseñas que hacía Paco Calvo de esas exposiciones, eran, digamos, era lo nunca visto, era realmente una apertura.
En ese momento, aquí en el Reina Sofía, la primera exposición que hace Carmen Jiménez se llama Referencias, y son las referencias, de algún modo, a partir de las cuales toda una serie de personas, una serie de instituciones, de algún modo, se armaron. Entre ellas este museo. Curiosamente, esa exposición tenía 3 artistas extranjeros, 3 artistas españoles. Los españoles están ahí: Saura, Tapies y Chillida. Los extranjeros era Cy Twombly, Richard Serra, con la obra famosa que no desapareció, porque no podía desaparecer lo que no era lo que se podía copiar varias veces, y Cy Twombly, Richard Serra y Baselitz. Curiosamente, ninguna mujer, ningún colectivo, todos grandes artistas con formatos que en aquel momento eran bastante de mercado, y de algún modo con esta exposición intentamos recrear digamos, lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Si no me despisto, ahora hablaríamos de cómo se recrea, y eso tiene que ver con la idea de ambiente, la idea de afecto de Jameson. Entonces recreamos esta historia que de algún modo está relacionada con la que veíamos antes en otra planta de los mismos artistas. ¿Qué ha ocurrido? Que unos artistas que eran antifranquistas, algunos de ellos estuvieron obviamente en prisión por oponerse a Franco, que en algún momento no tuvieron más remedio que utilizar o trabajar o seguir los medios que, digamos, el franquismo no solo proporcionaba, sino que de algún modo forzaba a utilizar. Hay cartas de Luis González Robles a Tapies, cuando ya en un momento determinado Tapies no quiere participar en estas bienales, en estos premios que organizaba el Estado español para dar una visión fuera, distinta de la que ocurría dentro, y la carta de Luis González Robles a Tapies es contundente en el sentido de que, bueno, básicamente le viene a decir que primero, que no lo puede hacer, y segundo, que se lo piense muy seriamente si realmente no quiere participar. Con lo cual, a pesar de que hay esta ambigüedad, está claro que muchos de ellos tuvieron problemas con el franquismo, eran antifranquistas, y lo siguieron siendo en los 80, lo siguieron siendo cuando están haciendo estas obras que veis aquí. Pero el problema era que el ser antifranquista suponía Franco, en el sentido de que Franco estaba presente, pero estaba presente de otro modo. Tal vez no estaba presente en la estructura, en la Constitución, en la democracia, en lo que sea, pero estaba interiorizado en los cuerpos, estaba interiorizado en las formas de pensar, estaba interiorizado en las formas de entender la simbología, las prácticas culturales, las prácticas artísticas. Y las instituciones que se organizaron, que algunas de ellas son fruto o donde todo este grupo de artistas, Chillida en el País Vasco, Tapies en Cataluña, Alfaro, que no está aquí, en Valencia, Saura en Madrid, tuvieron muchísimo que ver en cómo se construyen estas instituciones. Y no solo tuvieron que ver, en el momento, los que tenéis una cierta edad os acordaréis de que los primeros años del Reina Sofía eran terribles, vaya, había cambios de dirección constantemente, se cuestionaba la dirección, se pedía que tenía que haber un consejo, digamos, colectivo que velase para que la institución representase lo que era el arte español, que básicamente era esto. Y por tanto lo que vemos es cómo hay una serie de artistas que fueron antifranquistas, pero que siguieron siendo antifranquistas cuando Franco ya había muerto, y que eso les impidió ver una serie de cosas, y ahí estoy copiando a Germán, que lo tengo aquí al lado, y por tanto les impidió ver a una serie de poetas, autores, prácticas que estaban
fuera de este sistema institucional, que querían unir arte y vida y les impidió generar o promover instituciones que estuvieran abiertas. Ahí vemos el Carring de Pepe Espaliu, que entendiesen que había una pandemia, que había el SIDA, que entendiesen que la sociedad estaba cambiando radicalmente y, por tanto, crearon instituciones que seguían siendo antifranquistas en un momento que posiblemente había que hacer otra cosa, y de algún modo las consecuencias de esta estructura se ha seguido viendo a nivel político, se ha discutido mucho, pero a nivel artístico, de hecho, cuando llegamos el actual equipo hacía muchísimos años a esta institución, tal y como estaba estructurada, de hecho estaba estructurada literalmente como un panteón de hombres, no mujeres, ni colectivos, ni anónimos, ni, de hombres ilustres, donde cada uno de estos artistas que he mencionado y otros tenían una sala, si era un artista más importante tenía posiblemente dos, sin comunicación básicamente entre ellas, sin discursos, sin ningún elemento de tensión ni de contradicción. Lo interesante, por tanto, hay muchas cosas que dejaron de ver, muchísimas cosas que dejaron de ver en relación, y eso lo veréis cuando veáis, si pasáis por Nouvelle 1, por la planta de Latinoamérica, sin ver qué estaba ocurriendo en otros sitios. Y aquí hacemos también, quería añadir otro elemento, que es cómo reconstruimos cómo creamos estos ambientes, cómo reconstruimos estas exposiciones. Obviamente no se puede hacer uno a uno, sería totalmente absurdo e imposible. Por otro lado, no puede ser meramente una cuestión documental. Entonces tomamos la idea del afecto en el sentido de Jameson, de esta cosa que te envuelve, o la idea de ambiente, para ser más precisos, que acuñó un crítico italiano, Enrico Crispolti, justamente en estos años, en los años 70, donde lo que intentamos es generar un ambiente, es generar algo que de algún modo cree un elemento que de un modo performativo nos haga percibir de qué tipo de exposiciones estábamos hablando. En este caso, reconstruimos o recreamos una exposición, la documenta de Rudy Fuchs del 82. La razón es que esa documenta fue muy importante en España. Rudy Fuchs era asesor también del Reina Sofía junto a otros grandes críticos de la época, y por tanto estaba generando una visión. Pero la reconstrucción de todo eso, la tensión entre el papel que juegan artistas en diversos momentos, la tensión en relación a su propia obra. En el momento en el cual, por ejemplo, Tapies estaba tratando de asentar un tipo de instituciones basadas en un tipo de ideas, en un tipo de estética que tenía mucho que ver con su estética, el cierto informalismo, cierta cosa sólida. Curiosamente, la pintura del fondo, esta que pone una especie de A y una T invertida, es una pintura de Tapies de ese momento. Y es una pintura de Tapies que contradice totalmente lo que él está defendiendo a nivel institucional, porque es una obra que se le está escapando, es una obra donde él quiere afirmar la firma, quiere afirmar un sujeto, quiere afirmar una gran autoría, no hay más autoría que poner A.T., Antoni Tapies, pero lo hace con barniz, lo hace con algo que se le escapa, algo que casi no puede controlar. Entonces, lo que quería decir es esta tensión, explicitar esta tensión entre la obra, entre el discurso, entre las prácticas de los propios artistas. Y eso ocurre con Documenta, y es un ejercicio que hacemos. Si vemos los periódicos de la época,
si vemos las revistas, de hecho hemos hecho una pequeña maldad, en esta sala no se ve, pero hay un pequeño monitor donde hablan Rudi Fuchs, hablan algunos críticos españoles de la época, algún artista. Todo el mundo habla de que la Documenta ha sido un cambio de 180 grados. Bueno, eso es como en cada Documenta, que ha habido una ruptura y que por fin, sobre todo los españoles, se vuelve a la pintura que para ellos es un elemento esencial español, es algo que, y que ahí España de los años 80 va a tener un papel importantísimo. De hecho, la pintura que hay al fondo es un Barceló que estaba en esa Documenta y por tanto hemos hemos hecho un ejercicio de tratar de reconstruir aquellas obras que estaban. Y efectivamente es cierto, había trasvanguardia, había pintura, pero al mismo tiempo Rudi Fuchs, que era el comisario, aparte de sus ideas, era también, fue director esos años del Castello di Rivoli, un museo en Torino que está basado en el Povera, centrado en toda una serie de figuras que son Cunelis, Mario Mers o equivalentes extranjeros como Bruce Nauman. Y a pesar de que si oímos a Rudi Fuchs parece que la Documenta solo iba a ser trasvanguardia, pintura, luego vemos que está Franz Gerald Walter, está Bruce Nauman y de hecho está Brotars, está Hans Haacke. De hecho hay toda una serie de artistas que están en absoluta contradicción con lo que él estaba diciendo, pero que por otro lado eran sus amigos y por tanto, y no quiere decir que era simplemente pusiese a sus amigos, quiere decir que las cosas son bastante más complejas. Por ser tan complejas estaba una figura, la pintura, el dibujo en blanco y negro es de Miriam Kahn, que es una figura que parece que hayamos descubierto hace 2 días, que ya estaba en esa Documenta y que por tanto Rudi Fuchs ya vio. Y es esas tensiones las que intentamos recrear en estas lecturas. Obviamente está la parte contemporánea y está la parte que tiene que ver con aquellos que no han tenido voz, con aquellas historias que no han sido contadas, y no solo que no han sido contadas, sino que es necesario buscar un nuevo vocabulario, buscar nuevas formas de pensar, nuevas formas de relacionar, como es, por ejemplo, el exilio, como es, por ejemplo, el estar en un país que no es el tuyo y tener que trabajar en lenguajes prestados. De ahí que haya todo un recorrido por el exilio que es bastante importante y es un recorrido que tiene que ver obviamente con otras cuestiones como son el colonialismo, como son la presencia de artistas en otros lugares. Eso hace también que cuando esta tensión que hablaba entre el presente y el pasado, también cuando hablamos de exposiciones del pasado, aquí en otro de los capítulos, que empieza siempre con un elemento situado, un elemento que ocurre, está muy vinculado a esta casa o a este museo, que es los fastos del 92, de hecho la colección del Reina se abre justamente en el 92, en el 92 es el momento que se celebran la conquista de América. Entonces, a partir de ahí hay unas salas donde se recrea la arquitectura del 92, se recrea una serie de acciones que hubo en el 92 y donde nos hacemos, es lo que hablaba de Mario Mers, nos hacemos algunas preguntas que no se hacían en la época. Por ejemplo, una de las obsesiones de la época, si os acordáis, era bajar la temperatura de Sevilla. De Sevilla en aquellos momentos hacía 45 grados en verano, que ahora sería una temperatura súper agradable, y toda la obsesión que había era bajar la temperatura 8 grados, 8 era, ¿no? Que por eso le llamamos 8 grados menos a la sala. Todo eso está muy bien, de hecho hay arquitectura de Prada Pool, hay elementos que son extraordinarios a nivel de ingeniería, ninguna cuestión, pero la pregunta es, ¿por qué 8 grados? ¿Para quién van esos 8 grados? Obviamente no para los sevillanos que estaban acostumbrados, tampoco para los subsaharianos o para los marroquíes o para los italianos. No sería que iba destinado a los visitantes del norte, iba destinados a no se sabe quién, esta visión utópica de un mundo que no existe y que queríamos complacer. Entonces, a partir de ahí vamos cuestionando la Expo de Sevilla y las ideas del quinto centenario. Entonces, esa tensión entre pasado
y presente, que hace que hayamos incluido, y ha sido una de las cosas más discutidas, y que ha hecho que Federico Jiménez de los Santos me calificase un adjetivo que lo voy a decir porque la verdad es que tiene muchas gracias, es muy inteligente. Me calificó de golfo de alquiler, cosa que realmente hace falta tener imaginación por lo de golfo y por lo de alquiler, porque incluimos una sala que hay 8M, también hay LGTBI, etcétera, etcétera, pero porque parte de una situación muy concreta, que es la crisis del 2007, que aquí se produce más tarde, y una reacción, y cómo eso cambia el sistema de valores y el sistema digamos, de práctica artística. Y ya finalmente, porque si no me enrollo mucho, había dicho que estaría 10 minutos, y sí, ya me están diciendo que sí. Solo para ver este ejemplo digamos, la diferencia entre escribir un texto, entre dar una charla y trabajar con obras, documentos, hechos que tienen una vida, tienen muchas vidas, tienen la vida del momento que se crearon, todas las vidas que viven como fantasmas y que hacen que de algún modo se retraigan a cualquier capacidad de imponerles un significado. Ahí tenemos 3 diapositivas que responden a 3 salas distintas y que os invitaría a que veáis. La primera de vuestra derecha, de vuestra izquierda, es la de Karl Arnstein, un crítico alemán que luego vino voluntario a la columna Durruti durante la guerra civil, para el cual arte y vida era el mismo elemento y se interesaba por aquellos artistas que unían ambas cosas. Esa es la voluntad por la cual se une a Picasso, le interesa Picasso, le interesa Miró y le interesa Dalí. Por otro lado, tenemos en el lado opuesto Georges Bataille, al cual le interesaban estos 3 artistas, pero por otras razones. En el caso de Dalí, en la pintura esa pequeñita que veis, es una pintura de fluidos, de sangre, de semen, de excrementos. Le interesaba Dalí por todo lo que tiene debajo, de material, de algo que no es ideal. Y al mismo tiempo en el centro tenemos a Breton, archienemigo de Bataille, al que le interesaba Dalí por la relación entre sueño y realidad. Entonces lo que vemos es el mismo artista con obras distintas. No quiere decir que todo vale, cada obra tiene un sentido muy específico, con críticos que tienen ideas distintas, que son, de nuevo, no tienen nada que ver con eclecticismo ni todo vale, sino que se genera una tensión entre la historia, entre la recepción de la historia, entre el presente, entre el discurso y sobre todo entre las obras que de algún modo están ahí, pero escapan a cualquier absorción. Y eso hace que toda la colección de algún modo tenga algo de bucle, como decía, y tenga algo de esa pieza maravillosa que Ligia Clark hizo en el 63, Caminando, que es una cinta de Moebius que la va cortando y nunca se acaba. Porque justamente lo importante no es llegar, ahora me va a salir una cosa así súper hippie, lo importante no es llegar, lo importante es el camino, lo importante es una coreografía en el sentido griego de la palabra, en el sentido de que cada vez que caminas vas generando tu propio espacio, vas generando tu propio tiempo, vas generando tus propias ideas. Y eso, en pocas palabras, es lo que hemos intentado hacer en la colección. Así que muchas gracias. Gracias, Manolo. Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas o intervenciones. Si desde el público queréis lanzar alguna reflexión. O si no, también la podéis hacer después de la intervención de Charo. Pues muchas gracias, Manolo. Pues gracias a todos. Y doy paso a Rosario Peiró, la jefa del área de colecciones del museo. Gracias, Charo.
un vídeo que ha preparado el Departamento de Publicaciones y de la web, que es un vídeo que se titula ¿Por qué replanteamos la colección? La verdad es que, no sé, me gustaría tal vez que como intermedio a lo que ha dicho Manolo y a lo que voy a decir yo ahora, pues le diéramos un vistazo, porque además así podréis ver cómo realmente es cierto que la colección se trabaja desde todos los departamentos y también desde ese, ¿no? No sé si queréis empezar. Este es el Museo Reina Sofía y esta es su colección. A lo largo de estos últimos 30 años ha habido varias reordenaciones parciales de la colección del museo, proponiendo cada una de ellas nuevas lecturas de autores específicos o periodos concretos. Pero ahora, por primera vez, puede verse una relectura integral que afecta a la colección al completo. Su resultado es fruto de 10 años de investigación y del trabajo de prácticamente todos y de cada uno de los departamentos del museo. Vasos comunicantes. ¿Cómo, por qué y para qué se reordena una colección? La pregunta es: ¿por qué reordenar una colección? Un museo contribuye a la construcción del presente, así que esta reordenación de la colección tiene la voluntad de ofrecer narrativas y experiencias que nos hablen del momento presente mediante el estudio crítico del pasado común. Esta reordenación responde al compromiso del Museo Reina Sofía con su tiempo y constituye una reformulación completa donde las miradas patriarcales, coloniales y memorialistas que definieron la modernidad más hegemónica son sustituidas ahora por enfoques feministas, decoloniales y ecologistas. Así pues, lo que se destaca en esta nueva presentación de la colección no es la sucesión cronológica de los acontecimientos y las obras artísticas, sino las diversas relaciones que desde el ahora, nuestro presente, podemos tejer y desvelar. Una reordenación donde alrededor de un 70% de las obras se muestran por primera vez en las salas del museo. Su incorporación ha permitido abordar nuevas temáticas, como la condición contemporánea de la inmigración, el movimiento 15M o la identidad de género, así como incrementar de forma significativa la presencia de mujeres artistas, acentuar el papel de la fotografía y el cine e incluir la arquitectura en el discurso expositivo de manera transversal. Estas son algunas de las claves de la reordenación. La genealogía toma el relevo a la historia salpicada de hitos y grandes nombres, para profundizar en los andamiajes, las relaciones, los ecos, silencios, continuidades y rupturas que pueden rastrearse en nuestro pasado reciente y en nuestro presente. Las ciudades se proponen como campos de atracción vivos y mutables, escenarios privilegiados para entender las principales transformaciones de cada momento histórico y, por tanto, ecosistemas por excelencia en los que desarrollar las prácticas creativas. En general, se ahonda en el papel de la arquitectura y sus efectos diversos en la vida diaria de las personas, desde las casas unifamiliares de los barrios suburbanos estadounidenses al experimento utópico de Brasilia. En España, con la creación de los ensanches, la separación brusca entre el campo y la ciudad o la especulación inmobiliaria. Cobra protagonismo el documento y con él la voluntad de tensionar ciertas manifestaciones artísticas consideradas como marginales o secundarias. Se destacan así los dibujos abocetados, los carteles, los fotolibros, los libros de artistas,
y otros formatos de producción sencilla y fácil circulación, idóneos para la experimentación. Se genera un estudio concienzudo de las exposiciones del pasado siglo. Se pretende una reflexión sobre el exilio y, en concreto, sobre el exilio republicano español. Esta idea, la del exilio, conduce directamente hacia otro de los propósitos de la nueva reordenación, la necesidad de decolonizar nuestro pensamiento y nuestra mirada. Se aborda también el paradigma de la crisis como un elemento estructural en nuestras sociedades y frente al cual se reivindica la centralidad del cuerpo y de los afectos para definir un nuevo horizonte ético. Se proponen entonces 8 episodios a través de los cuales acercarse a la colección del Museo Reina Sofía. 8 episodios que se abren a temporalidades flexibles y a enfoques interdisciplinares vinculándose también entre sí en la búsqueda de nuevas narrativas y experiencias. Episodio 1. Territorios de vanguardia, ciudad, arquitectura y revistas. Episodio 2. El pensamiento perdido. Episodio 3. Campo cerrado. Episodio 4. Doble exposición, el arte y la Guerra Fría. Episodio 5. Los enemigos de la poesía. Resistencias en América Latina. Episodio 6. Un barco ebrio. Eclecticismo, institucionalidad y desobediencia en los 80. Episodio 7. Dispositivo 92. ¿Puede la historia ser rebobinada? Dani Gobert. Episodio 8. Éxodo y vida en común. La colección del Museo Reina Sofía se reformula para intentar dar respuesta al momento actual, a sus malestares, a sus retos y a sus esperanzas, afirmando así la condición viva, no estática, del pasado en la configuración de nuestro presente común. Catapum chimpum. Bueno, esto lo acabamos de estrenar y tenía mucha ilusión de enseñároslo. Como veis, es un vídeo de Javier Álvarez y de Olga Sevillano que han trabajado conjunto con Alicia Pinteño en este material que creo que es fundamental para enseñar y difundir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? De la misma manera que también estamos trabajando en el libro, en el supuesto libro de la colección, que tenemos que publicar cuanto antes, porque es también una manera de enseñar y de decir cuál es nuestra postura a la hora de trabajar la colección. El primer tomo esperamos que salga a final de este año, y es para este tomo que yo he escrito esta introducción que os voy a leer. Va a haber 2 tomos. El primero, digamos que abarca lo que podemos llamar la modernidad y la crisis, y después ya a partir de los años 80 hasta hoy. Por lo tanto, esta introducción, que veréis que es bastante teórica,
está enmarcada dentro de un digamos, marco de pensamiento que se corresponde con ese periodo, con esa modernidad. Se ha intentado trabajar con autores que, digamos, están formulando una crítica a esa modernidad desde ese mismo periodo. En la segunda parte el segundo libro, que esperamos pues, podamos trabajar con él el año que viene, pues lo que es la parte teórica y conceptual de la presentación será diferente. Así también como lo que vamos a ver después de esta conferencia va a ser la parte más contemporánea de la colección, como mínimo ahora podéis oír cuál ha sido la manera de organizar teóricamente esa primera parte, la parte que empieza en 1881, como sabéis que es el año que nació Picasso. Si me permitís, lo voy a leer y bueno, espero que también no resulte demasiado formal, pero bueno, creo que también al lado de lo que ha hecho Manolo, que es bastante diferente, pues puede llegar a, puede ser bastante, digamos, tiene su ritmo, vamos. Empezamos. En septiembre de 1919, después de años de debate y en respuesta a los continuos cambios sociales que han hecho reconsiderar la misión tradicional del museo, el ICOM propuso una nueva definición de la institución. Cito: los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre el pasado y el futuro. Reconociendo y abordando los conflictos del presente, mantienen los artefactos y especímenes protegidos para la sociedad, salvaguardando diversos recuerdos para las generaciones futuras y garantizando la igualdad de derechos y acceso al patrimonio para todas las personas. Los museos no tienen ánimo de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en asociación activa con y para las diversas comunidades en la recopilación, preservación, investigación, interpretación, exhibición y mejora de la comprensión del mundo con el objetivo de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, la igualdad global y el bienestar planetario. Enunciado mucho más largo y complejo del que finalmente, y yo diría desgraciadamente, se ha aprobado en agosto este año en Praga, en el que el museo queda establecido como sigue. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Han sido 3 años de debates en los que la primera definición ha estado intentando ser aprobada, generando un gran revuelo en algunos sectores de la profesión por ser demasiado política. De ahí la mucha más medida aprobada este verano. La controversia es sin duda un reflejo del papel preponderante de los museos en la sociedad actual, convertidos en instituciones relevantes desde el punto de vista social, político y económico, pero también una posible respuesta al devenir de la institución desde la década de los 90, convertida en muchos casos en instrumento de poder y reflejo de las estructuras globales del capital. A finales del siglo pasado, los museos de arte contemporáneo, en muchos casos, se multiplicaron de manera exponencial, sin presupuestos reales para su funcionamiento, con la arquitectura como protagonista, que relegó los contenidos a un segundo plano. Condicionados por el número de visitantes para su legitimación, la utilización de exposiciones blockbuster ha sido en muchos casos recurrente, siendo el modelo turistificado de institución lo que mayoritariamente se ha apoyado desde las esferas políticas y administrativas. A ello hay que unir el desarrollo exponencial del mercado, inabarcable desde lo público, y el papel de las grandes galerías en el manejo de la obra de los artistas históricos, que ha dado preponderancia a proyectos unipersonales y privados. Así,
Cada vez más, el coleccionista está señalado como autor de los relatos, en detrimento de las colecciones institucionales que se han visto en muchos casos relegadas a un segundo plano. Con todo, creemos que este largo proceso de acuerdo refleja el desacuerdo por parte de muchas personas expertas del sector en la deriva de la institución en los últimos años y su intento por buscar nuevos modelos de institucionalidad pública. En esta línea, el Museo Reina Sofía, como institución pública, lleva reivindicando desde el año 2008 la vuelta a la participación real del museo en la sociedad desde diferentes flancos, participando en el debate de la nueva institucionalidad con las contradicciones que ésta comporta. Así, la propuesta definición de museo con la que empieza este texto, que sin lugar a dudas preferimos, creemos que es importante destacar una palabra clave, democratización, que interpretamos como la vuelta al origen de la institución, es decir, a su sentido público ilustrado. El Museo de la Ilustración era emancipatorio y surgió, a diferencia de la situación actual, de la conversión real de lo público, de lo privado en público, propugnando la potencialidad de lo común. Creemos que el museo debe recuperar esa ambición a la hora de considerar su contribución a la sociedad y considerar lo público, lo de todos, inseparable de su ontología. Proponemos, pues, como una de las vías para repensar la institución, volver al sentido emancipador de sus orígenes y, entre otras posibilidades, utilizar la colección, base del Museo Ilustrado, como un posible instrumento de ese cambio. Una colección que definimos, más allá de su materialidad y de su lógica de acumulación, como conjunto de testimonios, recuerdos y experiencias múltiples construidas a partir de la agrupación intencional de materiales compartidos. Es interesante señalar que en los últimos años las colecciones han recuperado un cierto protagonismo frente a la preponderancia de las exposiciones temporales. Antes de la pandemia hubo ya un movimiento de actuación, de presentaciones de la colección en varios museos internacionales, como por ejemplo la de la Tate Modern del 2016, la del Pompidou en el 2017. Después se ha convertido no solo en frecuentes, sino también en acontecimientos mediáticos y académicos, como por ejemplo la inauguración del MoMA, de la nueva colección del MoMA en el 2019, o la de nuestro mismo museo, ambas preparadas antes de la epidemia. Creemos que las razones de esta nueva atención a las colecciones van más allá de la dificultad de los préstamos y los menguantes presupuestos pospandémicos que están reduciendo el ritmo frenético de las exposiciones internacionales. Tienen que ver, en línea con la propuesta de definición del museo con la que hemos comenzado, con el giro crítico de la institución museística, con la necesidad de construir nuevos relatos para una aproximación diferente de lo público, entendido como espacio de conocimiento y reflexión de la sociedad sobre sí misma, y con la necesidad de crear un nuevo marco histórico crítico e inclusivo del estrenado siglo. En muchas de estas presentaciones es sintomático también destacar la presencia deliberada de un relato contextual a través de textos, materiales documentales y de archivo que normalmente abundan sobre la historia de las piezas y su marco histórico. A diferencia de anteriores propuestas más centradas en el autor, la obra y la sucesión de movimientos artísticos, estas colecciones creen que es necesario explicar aquello que en teoría no se entiende mirando el cuadro. Un ejemplo de ello es la aparición de vitrinas en la última presentación del MoMA, algo completamente inaudito. En esta línea, la nueva presentación de la colección del Museo Reina Sofía está anclada en la historia. Pero a diferencia de las experiencias contextuales mencionadas, nuestra posición es deliberadamente crítica. Entendemos, junto a la academia que intenta entablar un relato inclusivo sobre la teoría de la historia, que esta es el relato de la represión de la diferencia, una tentativa de generar narraciones inteligibles que sobreescribe aspectos que oscurecen, confunden o contradicen esa narración.
En contraposición con la representación objetiva y precisa de eventos pasados, con la construcción de relatos fijos e inmutables, creemos que nuestro trabajo consiste, pues, en atender a esta construcción y señalar cuándo la narración excluye otras posibles voces, otros puntos de vista. Trabajamos una historia cuyo proyecto es hacer visibles los límites y las barreras del método histórico tradicional, revisando y construyendo nuevas narraciones, rescatando otros posibles pasados. Así pues, creemos que el esfuerzo no solo responde a recuperar fechas y materiales contextuales alrededor de las obras, sino a elegir qué historia queremos contar, cómo queremos hacerlo. Es tan importante lo que contamos como el cómo lo contamos. Este ejercicio debe, pues, tener una base conceptual y un modelo crítico y debe regir el sentido del relato, facilitando la metodología del trabajo. Para este camino proponemos ir de la mano de pensadores críticos de la modernidad como Foucault, Benjamin o Derrida, autores cuya crítica de la historia se centra en la idea capitalista de progreso y cuyas lógicas huyen de posiciones cerradas y excluyentes, desenterrando un pasado que ellos presentan como múltiple y discontinuo. Una de las claves para repensar la historia es olvidarse de la tiranía del tiempo. Se ha de renunciar a la ficción de que existe un principio y una conclusión, resultado de un encadenamiento de causas y fines temporalmente ordenados. Según Benjamin, la obra de arte es ahistórica, está imbuida a la vez de presente, pasado y futuro, es decir, tiene una temporalidad discontinua. Ante una imagen, sea lo antigua que sea, el presente no cesa de reconfigurarse. La obra de arte es siempre presente, en ella siempre se manifiesta algo radicalmente nuevo, al mismo tiempo que contiene implícito su pasado y su futuro. La temporalidad del arte reniega, pues, la racionalidad, la suma de acontecimientos, el tiempo lineal. Con ello, según Benjamin, el arte ofrece la posibilidad de pensar la historia como discontinuidad, como ruptura. También en contra de la hegemonía del tiempo lineal, Derrida, en Espectros de Marx, reconoce que existen unos límites en nuestro conocimiento del pasado, que éste no puede hacerse simplemente presente, como creen los historiadores convencionales. Para el autor, la historia esconde posibles pasados que no estamos preparados para aceptar. Sin embargo, estos aparecen abriendo nuevas posibilidades para narrar el presente, para hacer una historia otra. Propiciar la aparición de esos fantasmas ayuda a perturbar nuestros marcos de conocimiento, desentierra aspectos ocultos de la historia y nos confronta a la parcialidad de nuestra visión de la historia. Además de la hegemonía del tiempo lineal, hay que abandonar también la noción de la geografía única y aceptar que en la historia no es posible determinar un solo espacio, estructurado en territorios y fronteras, centros y periferias. Foucault propone, a finales de los 60, una historia pensada como un espacio de dispersión donde las discontinuidades y las rupturas son habituales. Para el autor, la historia no es el resultado de un movimiento hacia el progreso que tiene lugar en un espacio determinado, sino de una serie de cortes verticales múltiples que llama heterotopías. Compuesta por una serie de territorios distintos que compiten entre sí y favorecen la multiplicidad, la diferencia y la dispersión de poder, la heterotopía es ese espacio otro, es una proliferación de acontecimientos, lugares e intenciones en oposición a la linealidad del espacio único. La misma ontología del museo pone en duda el marco espacial dominante. El museo es una heterotopía en el sentido que Foucault le da al término, un lugar de encuentro con objetos diversos y extraños que provienen de diferentes lugares aislados y con tiempos discontinuos. En todos ellos hay inherentes diferentes espacios, el de su origen, producción, circulación, expropiación, adquisición y presentación. Intentar incluir esas diferencias espaciales, temporales y culturales en un espacio con cronología única, el del cubo blanco, y presentarlos forjando relaciones entre ellos, se sabe ya una construcción hegemónica que silencia las diferentes realidades culturales.
El museo no es un espacio de presentación, sino de interpretación, donde se exhiben los sistemas de representación, donde las relaciones cotidianas dentro de la cultura se pueden entender de maneras distintas. Pensamos, pues, que la obra de arte en el museo debe poner en riesgo su propio emplazamiento, propiciar espacios que resistan, en definitiva, ayudar a repensar el museo fuera del espacio institucional. Dentro de este marco teórico, el relato temporal de la nueva presentación es exclusivamente sincrónico. A diferencia del diacrónico, que define la manera en que los acontecimientos se suceden unos a otros y que marca el paradigma de la cronología lineal dominante, es la coincidencia de hechos, fenómenos o procesos en el tiempo. Dos acontecimientos son sincrónicos cuando existe una correspondencia temporal entre ambos. Esta correspondencia no es casual y no evoluciona. Se trata de una concepción cualitativa del tiempo como actualidad y no como devenir. Frente a la idea de progreso, se trata de hacer una multiplicidad de presentes enmarcados en la historia. La Guerra Civil Española empieza a estar presente en algunas colecciones internacionales, por ejemplo, la del MoMA o la del Pompidou. En el caso del primero, en una sala titulada Responding to War, algunos artistas españoles, por supuesto siempre Picasso y Julio González, comparten espacio con Siqueiros, Bacon, Dubuffet, acabando con un Eva Gess de los años 60. En el Pompidou se muestra una pequeña sala con ejemplos de artistas franceses que representaron el conflicto, adyacente a una sala del arte francés producido durante la Segunda Guerra Mundial. En ambas instituciones, el conflicto español, situado cronológicamente como una avanzadilla, se presenta como campo de pruebas del arte político del arte de los años 40, de que parece ser que el arte americano está completamente fuera, si seguimos la instalación del MoMA. La especificidad política y artística de la producción del conflicto se diluye y se subordina al gran relato del arte internacional. En contraposición a esa organización, nuestro relato se compone de momentos específicos que se suman a muchos otros, creando una constelación temporal. En el caso de la Guerra Civil disponemos alrededor de Guernica un Guernica desplazado del centro, un Guernica dentro del espacio del pabellón, momentos sincrónicos de intensidad, sin relaciones dependientes entre ellos, sumando diferentes espacios, nacionalidades, medios que permiten diferentes líneas de trabajo simultáneas, como la intervención de la mujer fotógrafa en el reportaje de guerra internacional, el diálogo entre el arte español e internacional durante la guerra, el desarrollo de la propaganda española durante el conflicto y su impacto internacional. Todo ello con la misma cronología. No existe un principio o un final, sino un conjunto de presentes que trascienden en el tiempo, centrándose en lo concreto y en su multiplicidad. Con ello se rompen las jerarquías, por ejemplo, el papel subalterno del arte español desaparece, se inauguran líneas de investigación no institucionalizadas como el papel fundamental de las artes escénicas en la producción artística del conflicto y se visibilizan coyunturas ocultas en el discurso tradicional como el constante intercambio de materiales e ideas en la modernidad y el impacto del arte español durante la guerra desde un punto de vista internacional. Perdón, voy más despacio. Vale, perdonad. Según Saussure, los fenómenos sincrónicos tienen que estar necesariamente relacionados para existir. Estas relaciones se dan dentro del marco de un espacio determinado y sus límites son culturales. Así pues, en este paradigma temporal, ambos, espacio y cultura, comparten protagonismo con el tiempo y entretejen una red multipolar. En el nuevo relato de la colección no existe un espacio único ni central. La multiplicidad de tiempos conlleva también la de espacios, mezclando y conectando países, espacios privados y públicos, profesionales y amateurs. Nuestra posición geográfica nos obliga a trabajar desde la periferia y desde ella visibilizamos relaciones entre territorios, destacando zonas de confluencia. Más allá de la geografía,
Y a diferencia de otras presentaciones en la que el espacio institucional, el de la historia del arte, es protagonista en una sucesión de salas, de movimientos artísticos como cubismo, surrealismo, etc., nuestra colección se centra en espacios otros, la revista, el estudio, el café, la exposición, que intentan dar otra dimensión a la obra y a su historia. Se insiste en reubicar la obra de arte y dirigirla a su vida cotidiana, sincrónica, a sus espacios de sociabilidad, espacios colectivos de intercambio y participación en los que el artista y su obra se constituyen como sujetos comunitarios. Estos cortes espaciales se centran en experiencias cotidianas, pasajeras, singulares, ricas en matices que interrogan y descubren la constitución del discurso oficial. Destacamos los espacios baldíos al margen, como por ejemplo fue el Hospital de Labor, el no lugar del exilio, el espacio de excepción del campo de concentración que se contrapone a la geografía de lo nacional. Resaltamos el libro, la revista, la página como espacio de construcción de lo colectivo y nos centramos en la exposición como instrumento para interrogar la historia del arte tradicional. La centralidad de este formato, el de la exposición, va más allá de una enumeración de acontecimientos. Su insistente protagonismo evoca espacios y tiempos que ocurrieron y se conocen, pero repletos de contenidos latentes, lecturas, intenciones, encuentros poéticos que, ocultos por el paso del tiempo y la narración oficial, intentamos recuperar a partir de la reconstrucción. En este caso, recurrimos a la exposición como imagen, fantasma, de posibles pasados de la historia del arte que desestabiliza el presente. Entendemos, siguiendo a Benjamin, que la historia es una serie de momentos visuales, una constelación de imágenes dialécticas. El siglo XX se define por una expansión sin precedentes de la cultura visual que se convierte en un fenómeno mediático llegando a múltiples lugares e individuos. Los artistas se sirvieron de lo popular, de los medios de masa, para reconfigurar una cultura visual que atravesara y superara sus propios límites formales. La publicidad, el diseño, el cine o el arte postal se convirtieron en herramientas de uso habitual de los creadores, que no abandonaron por ello los medios tradicionales. El arte no podía hablar solo de sí mismo, sino de su entorno, una cultura visual que es, por lo tanto, un testimonio vivo de una época. Con esta premisa, el énfasis en la cultura visual define nuestra propuesta y abre el relato más allá del contexto del documento. Desde el museo entendemos que el contexto histórico no es un cúmulo de documentos dispuestos en vitrinas que complementan a las obras, sino relatos con materiales de archivo sin los cuales no puede existir el discurso. Cada vitrina es un conjunto de materiales comisariados, no es una explicación de las obras expuestas. A este material se unen las imágenes de los nodos culturales donde estos cortes sincrónicos y espaciales se desarrollan, los entornos visuales donde estas obras se producen, existen, se exponen, carteles, fotografías, ilustraciones, objetos, libros, revistas, son rescatados y expuestos sin jerarquía en la colección. Su utilización amplía el marco de la presentación y se dirige a la construcción del espacio visual cotidiano de las obras. Creemos que la separación de los medios es una construcción más del discurso lineal y que en su origen todos los medios están relacionados. Cada medio, su dispositivo, material y tecnología participa de la construcción de lo real, articulando las ilusiones y las resistencias al presente. Y para su aproximación hay que trabajar en una configuración lo más amplia posible, siempre guiada por las relaciones temporales y espaciales de cada constelación. La idea es crear un conjunto que demuestre las operaciones que alían materiales, formas, usos sociales, prácticas de conocimiento e historicidad de los fenómenos artísticos, capaz de modificar nuestras percepciones del arte y de su historia. Desde el punto de vista práctico, esta apuesta teórica se traduce en la presentación de una serie de catas en el sentido arqueológico del término. Estas se abren a partir del discurso tradicional de la historia del arte, aquel que conocemos y esperamos, con una anchura y profundidades variables
para, a partir de ellas, señalar la construcción de la narración y buscar otros restos, otras lecturas con las que construir nuevos relatos. Físicamente, estas prospecciones se corresponden con grupos o salas individuales sin organización, jerarquía o linealidad. La arquitectura del museo, con múltiples entradas, trayectorias, grupos de espacios diferenciados, zonas de paso y descanso, intercaladas entre las salas, ha posibilitado esta configuración espacial desordenada, múltiple, rizomática, diferente a la linealidad de la causa y el efecto. Cada sala es una proposición individual. Cada estrato de la colección está formado por diferentes prospecciones de significación, por catas múltiples que pueden variar frecuentemente sin desestructurar el conjunto, ofreciendo a la presentación posibilidades dinámicas. La singularidad de cada cata, su organicidad e independencia respecto a las demás y respecto al discurso tradicional, resulta en la extrañeza del visitante que recorre las salas en busca de lugares comunes perdidos, viéndose forzada a actuar ante la nueva propuesta, a analizar la presentación. Cualquiera que sea su posición, su única posibilidad de lectura se realizará por medio de la suma de varias catas. Estas sumas dependen del recorrido que se haya elegido, de su selección, interpretación y comparación, ya que no existe ni principio ni final, un recorrido sugerido o ideas que empiecen y acaban en zonas determinadas. Constituidas por espacios y tiempos similares o bien distantes, transversales, locales, interiores, exteriores, la suma se realiza siempre por el espectador. Ante la imposibilidad de abarcar una lectura total, el resultado de la suma será la creación de diversas constelaciones de sentido, diferentes, complejas, contradictorias, producto de su acción, no solo la de mirar, sino también la de seleccionar, la de desplazarse, la de comparar, una colección de experiencias diversas. Así, aunque el equipo comisarial siga teniendo una postura preponderante en el discurso, esta intencionalmente se mitiga con la insistencia en la reorganización por parte del espectador. Por ello, en las propuestas curatoriales se ha trabajado, además de los contenidos de las salas, en otras posibilidades, como la formación de conjuntos, o en las conexiones entre áreas, o en los pasos físicos de una cata a otra, siendo estos los espacios intermedios, los espacios de paso, los lugares donde creemos se produce la asociación, la adición o la disociación entre las catas y, por tanto, las múltiples posibilidades de sentido. Así pues, el paso de un área a otra es definitorio, tanto arquitectónicamente como conceptualmente, convirtiéndose en el lugar emancipador de nuestra propuesta. Recuperamos los espacios otros, espacios sin intervenir, aquellos sin carga simbólica en la institución, espacios transicionales, desplazados del discurso, que entendemos como pliegues en los que se vuelve al punto de partida del espectador, espacial y temporalmente. Espacios donde se acaba una propuesta y empieza otra. Por ejemplo, los pasos de las puertas donde colocamos los títulos, que son los lugares donde físicamente el espectador sigue viendo la sala anterior y empieza a mirar la sala próxima. Finales de pasillos que conectan... Estoy acabando, Germán, Finales de pasillos que conectan un área con otra, lugares de descanso donde los valores reconocidos, asimilados y diseminados son puestos en jaque. Si la presión del arte es marcar distancias entre pasado y presente, el espectador debe hacer camino. Andando se crea el camino. Me sabe fatal, pero Manolo ha dicho algo parecido. Se hace camino al andar, parecemos pinipón. Vale. Proponemos acciones más allá de la mirada, dando importancia al movimiento del espectador. Si la función transformadora de la exposición se basa en el encuentro, en el enfrentamiento visual del espectador con los objetos, proponemos que éste se amplíe más allá y sea también físico, reintroduciendo la cultura corporal en el museo. Con ello toma importancia el recorrido, su andadura, esos lugares vacíos de conexión en los que el cuerpo del espectador no se enfrenta con los objetos, sino con las posibilidades de narración y se convierte él mismo
en la herramienta de su propio relato. Se convierte en la metáfora de su escritura, teniendo su experiencia un carácter completamente performativo. En contraposición a la experiencia óptica y de consumo de los espacios museísticos actuales, nuestra intención ha sido ensayar formatos de uso en los que el espectador pueda participar, pueda ser parte de la construcción del relato. Ante la estética de la desvinculación que describe Christine Ross, en la que lo vemos todo pero sin estar alerta, proponemos individuos como agentes capaces de construir y una metodología que incide en el proceso de construcción. Este proceso es ahora múltiple y deja al descubierto las estructuras que implican el supuesto orden de las cosas, abriendo espacios para su cuestionamiento. La idea es enseñar una colección antiestática, una estructura viva, nunca en reposo. Esta frase se la he robado a Lluís de su programa educativo y es de Walter Benjamin también. La idea es enseñar una colección antiestática, una estructura viva, nunca en reposo, inclusiva, abierta y que ayude a la institución a revisar sus propios relatos. Configurada como un espacio para que el visitante reflexione sobre el orden de las cosas y el problema de su representación, con ello activamos la colección más allá de la acumulación, la exposición, y la convertimos en un conjunto de testimonios y experiencias múltiples, un lugar de experimentación de la práctica social, dándole así sentido a su naturaleza de servicio público. Gracias. Muchas gracias, Charo. Ha sido muy revelador y además anticipa, ¿no?, esa publicación de la colección. Son reflexiones que aún no se han publicado. Y estos días podremos también compartir, ¿no?, con todas las que participas esta noción de performatividad que la colección está proponiendo. También hay un poco de espacio para preguntas o interpelaciones, reflexiones. También hay más compañeras del equipo de colecciones y del equipo del museo que ha trabajado, si alguien quiere completar. Así que, bueno, es el momento. Y si no hay intervenciones, muchas gracias, Charo, muchas gracias a todas por venir. Como decía, os invitamos a venir y a volver una y otra vez a la colección, que como se ha mencionado en un día no abarca. Las cuerpas necesitan varias visitas y las personas que tenéis inscripción confirmada, nos vemos ahora aquí en el hall para organizar los dos grupos. Habrá una visita en inglés y una en español. Y bueno, todas las demás nos seguimos viendo estos días. Muchas gracias.